manifiestan que la lógica como ciencia estudia las formas generales del pensamiento. Y ahí entra el concepto, el juicio, el raciocinio, y como arte estudia las normas para pensar rectamente, a lo que mencionábamos. Pero en el campo del conocimiento existe más de un sentido para la lógica, según dos campos diferentes de estudios. Está la lógica material y la lógica formal. Ambas forman parte del conocimiento, pero la primera, la lógica material, se integra entre las ciencias de la epistemología y la metodología del conocimiento filosófico. Ya va relacionado con la filosofía, con la forma de pensar. Mientras que la lógica formal tiene como objeto particular el estudio de las formas del razonamiento y de los usos del lenguaje con relación a la función de comunicación del conocimiento científico. Una vez precisados los objetos de la lógica, es posible definirla con mayor facilidad. Es una ciencia de los pensamientos y de las leyes. Es también la ciencia de los pensamientos sobre los pensamientos, que hacen referencia a otros objetos. ¿Qué objeto de estudio es el pensamiento? Es el concepto formal que le da forma y estructura a los pensamientos. Así, también es la actividad científica y filosófica en las que el hombre persigue el hallazgo de la verdad. Es completamente indispensable la operación de la lógica, que supone que el trabajo científico se someta a las leyes y normas de ella, ¿verdad? Vamos a ver otra definición por aquí. También tenemos que bueno, vamos a continuar con, vemos, bueno, hemos venido viendo la definición, los antecedentes de la lógica, la introducción que hicimos de la lógica, definición de la lógica en general, vimos que está relacionado con el arte y la ciencia, y definimos qué es arte, qué es ciencia. Ahora vamos a pasarnos a otro, a un punto, la utilidad de la lógica. La lógica puede ser aprovechada en varios aspectos de la comunicación, en la toma de decisiones y del conocimiento humano, tanto en las disciplinas científicas, tecnológicas y en todas las áreas del pensamiento. Es decir, se aplica en todo aquello en que tenga importancia la actividad racional, ¿va? En todo lo que es pensar, en las formas del pensamiento, va a ser de utilidad la lógica. Es una herramienta en la que no puede prescindir o obviar particularmente el jurista, ¿va? Que es a lo importante de este curso, que el jurista no puede obviar la lógica jurídica. Como sabemos todos que el razonamiento es una actividad natural del hombre que mencionábamos y se lleva a cabo sin contacto con la ciencia. Es algo natural que nos diferencia de otras especies, ¿verdad? Pero en ámbitos profesionales, técnicos y de trabajo intelectual, la actividad o acción de razonar debe realizarse en un espacio con un especial rigor, tenacidad o severidad, ya que el jurista o el estudiante del derecho tiene que utilizarlo, ¿va? Tiene que desarrollar una capacidad de razonar, un uso habitual de la lógica y una preparación fundamentada en el estudio proporciona mayor eficiencia en la capacidad para razonar independientemente de la mayor o menor aptitud natural. Lo que interesa al lógico es la corrección del proceso del razonamiento, el estudio de los métodos y principios que distinguen el razonamiento correcto del incorrecto. Por este motivo, al encargarse del análisis de razonamientos en un nivel conceptual, forma parte de las ciencias formales. La lógica formal es la que, según
el autor Smil Ordóñez, refiriéndose a Manuel Kant, encierra las reglas del pensar absolutamente necesarias, sin las cuales no hay un uso alguno de entendimiento, y se dirige pues a él sin tener en cuenta la diferencia entre los objetos que pueda referirse. Entonces, en ese sentido, la lógica tiene una amplia aplicación y varios beneficios. Si bien es cierto que existen personas con buena capacidad para razonar y argumentar, el estudio de la lógica ayudará a un mayor logro de razonamiento correcto y la identificación de, de ese pensamiento que se tiene que utilizar, cómo racionalizar, ¿va? En base a esto se determina que la lógica ayuda a la verificación del razonamiento que se puede utilizar en la corrección de argumentos propios como en la identificación de errores en los argumentos ajenos. En resumen, podemos ver que la lógica identifica los siguientes beneficios. El estudio de la lógica desarrolla la habilidad para expresar ideas de manera clara y concisa, incremento de la capacidad de definir los términos que utilizan, aumento en la capacidad de elaborar argumentos en forma rigurosa, análisis de los argumentos críticamente, y la razón se puede aplicar en todos los aspectos de las relaciones humanas. En base a esto se observa la importancia de la lógica no solo en el derecho, sino en la vida diaria de una persona, ¿verdad? Veamos la relevancia de la lógica en general. La lógica en sí es una herramienta importante para toda actividad racional, pero también en la vida cotidiana, donde de hecho se usa de manera inadvertida. Estábamos, vamos a ver, que la lógica es una herramienta importante para toda la actividad racional, pero también en la vida cotidiana, donde de hecho se usa de manera inadvertida. Esto permite concluir que para cualquier tema es necesario aplicar el conocimiento si se tiene que usar la lógica para obtener respuestas racionales que estén acompañadas de un conocimiento del tema. El razonamiento permite que la vida se haga más llevadera y de disminución de actividades que vayan en contra de principios establecidos de la ley. La lógica es una herramienta que todos deben utilizar e implementar en todas las ramas de las ciencias para obtener un resultados más precisos, ¿va? Viendo eso que hemos platicado, veamos una relación que hay entre lógica y derecho. Ya vimos la importancia de la lógica en manera general. Entonces es necesario establecer la relación que existe entre la lógica que investiga la relación de consecuencias que se da entre una serie que hay premisa, la conclusión y un argumento correcto en el derecho. Lógica, derecho y lógica indica que entre los juristas es común encontrar la opinión de que entre la lógica y el derecho existe una relación especialmente estrecha, porque es una cualidad específica del derecho, la de ser lógico. Eso observa en la relación mutua de las normas jurídicas que se ajustan o conforman a los principios de la lógica, como se indica los principios de la lógica que hemos mencionado, que después los vamos a ir definiendo, ¿verdad? Esto quiere decir que en el derecho se usan las normas que regulan la vida en base a la lógica de cada jurista.
Esta opinión indica que los principios de la lógica, especialmente el principio de contradicción excluida y la regla de inferencia, son aplicables a las normas jurídicas. Por ejemplo, ¿qué podemos mencionar aquí? Un ejemplo en que se aplica el principio de la lógica del derecho es cuando existe un conflicto de normas y existe una situación en la cual dos normas son válidas y una prescribe una conducta específica, mientras que la otra una conducta incompatible con la primera. Esto lo vamos a ir definiendo cuando veamos los principios. Esto es considerado como una contradicción lógica donde una es válida y la otra no, no pueden ser válidas al mismo tiempo. Confirma la regla. La relación entre derecho y lógica se presenta a lo largo de la historia, ya que con el pasar del tiempo siempre aparecen nuevas corrientes que permiten pensar de diferente forma y observar las diferentes tendencias filosóficas adoptadas por las escuelas del derecho. El progreso de la lógica y el ambiguo uso de este término es el motivo por el cual la apreciación de su utilidad y aplicación en el campo del derecho, porque el derecho es cambiante, ¿verdad? El derecho es cambiante en muchas formas. Vemos las normas jurídicas cada vez son derogadas o reformadas, se crean nuevos decretos. Entonces, el derecho es cambiante, ¿va? Porque ustedes no pueden ahorita estudiar algunas normas de un determinado código civil, donde encontramos que eh, la, prohíbe ciertas cosas, ¿va? O permite ciertas cosas, pero como el derecho es cambiante de aquí de unos 15, 20 años para el presente, para atrás y para ahora el presente, vemos que algunas cosas ya han sido derogadas, ¿va? Entonces el derecho es, es cambiante, por lo que no podemos enfrascar con lo que sabemos en cuanto a las normas jurídicas, sino que tenemos cada día que ir actualizándolos, ¿verdad? También vamos a ver. Podemos ver ya una definición de lo que es lógica jurídica, que es la ciencia, rama de la filosofía, que ahí de la eh, lógica jurídica se desprende de la filosofía, que se dedica a estudiar aquello que permite que la razón, la palabra y la ciencia sean aplicables al estudio, elaboración, interpretación, aplicación del derecho. ¿Va? Ahí vemos varios conceptos. La razón se dedica a aquello que permite que la razón, la palabra, la razón, el intelecto, la forma de pensar que tenemos, la palabra, que son las palabras que utilizamos, y la ciencia que vimos, que es la que nos permite pensar el porqué de las cosas. Entonces dice, la razón, la palabra y la ciencia son aplicables al estudio e interpretación y nos sirven para la aplicación del derecho, porque por medio de la razón, la palabra y la ciencia es lo que nos va a permitir aplicar lo que es el derecho, o es decir, las normas jurídicas.
No sé, al compañero, algún comentario ahí de lo que hemos estado viendo, de la relación que hay, de lo que, en lo mínimo que hemos estado viendo de la lógica y el derecho, un comentario de como de lo que hemos viendo de que está relacionado con el arte y la ciencia, es una forma de pensar correctamente. Sí, venga, Sí, Juan Francisco, te Ah, escuchamos. gracias, licenciado. Es que escuché algo entrecortado. Eh, no quisiera solo participar yo, pero en vista de que ningún compañero participaba, entonces preferí hacerlo. Pero en relación a la pregunta que usted realizaba, de lo que tiene que ver la combinación del arte y la ciencia, pues ya yo creo que ya lo platicamos. Y la relación que tiene la lógica con el derecho, pues realmente con el texto que encontramos se encuentra bastante sustento para esta relación, debido a que muchas veces nosotros creemos que la letra está muerta, y como hay, según la ley del organismo judicial, la ley no está sujeta a interpretación. Sin embargo, en los primeros artículos nosotros podemos ver que la forma de interpretar la ley, porque así se lee, sí nos abre el campo para que nosotros podamos analizar. Y usted en el principio de su intervención o de su disertación exponía que se toma el método inductivo y el método deductivo. Esto quiere decir que sí nos abre la puerta para que nosotros podamos analizar, y esto nos da la forma de pensar o la lógica como se conoce. Para poder resumir un poquito esto, la lógica lo que significa es congruencia, algo que tiene relación uno con el otro, porque nosotros no podríamos decir que es lo mismo caminar y que al caminar lógicamente uno va a volar, porque no es así. Y lo que es congruente nos permite a nosotros, como usted también lo decía de manera acertada, el poder redactar un memorial, un escrito, una denuncia, una demanda, una compraventa, usando datos que sean congruentes, usando datos que sean lógicos, pero que se ajusten al derecho. Y en resumen, lo que podemos decir es que esta lógica debe respetar las normas de la ciencia del derecho o del ordenamiento jurídico en el lugar en donde se aplique. Pero gracias por el comentario. Así es, porque la lógica jurídica, como lo mencionabas de último, tiene que ir respetando esto, lo de las reglas de lo jurídico, ¿verdad? Para de una manera de interpretación de acorde a la ley, va, de acorde a la norma jurídica. Muy bien. Vamos a ver si encontramos algo por aquí.
¿sí? Como tenemos aquí, que la lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano como proposiciones, conceptos y razonamientos para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Entonces va relacionado con el campo jurídico de acuerdo a la norma jurídica. No vamos a hacer algo, pensar racionalmente fuera del campo jurídico, sino que tenemos que ir respetando las leyes, es decir, la norma jurídica, ¿va? Veamos algo también de lógica jurídica, que esta nos genera algunas impresiones, ¿va? La primera de ellas es concebir la lógica como una ciencia auxiliar del derecho, una especie de método de investigación aplicable al derecho, o bien conceptualizarnos esta lógica del derecho como una área del conocimiento jurídico. La lógica jurídica es una lógica material, es decir, sus reglas principales se encuentran en la lógica formal encaminadas a una disciplina como lo es el caso del derecho, ¿verdad? Como les mencionaba, y el derecho, que es el conjunto de normas que regulan la conducta humana, que ordenan la sociedad, y que son las normas imperatributivas que regulan la conducta del ser humano. Entonces, tiene que ir relacionado con la lógica jurídica para hacer esas normas imperatributivas, pero para que regular la conducta del ser humano en la sociedad, pero tienen que ser ideas lógicas, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos visto ahí el pequeño esbozo o resumen de lo que teníamos para explicar esta clase. Solo, si no hay algún comentario más, solo voy a mencionar lo de la lista para que no nos alcance ahí el tiempo, ya no lo podamos ver. Vamos a ver, como les mencionaba, ya es poca la diferencia en que tenemos entre los que están agregados en Classroom y los de la lista, de la facultad, ¿verdad? Entonces y espero que mañana o ya la otra semana ya estemos completos para ya no tener, como les mencionaba el primer día, tener que eliminar a alguien de Classroom que no esté en el listado oficial, ¿verdad? Entonces, eh,
vamos a esperar al día de mañana, para ya mañana podérselas compartir, porque si se las comparto hoy, de repente todavía se agrega a alguien más, ¿va? Entonces el día de mañana vamos a ver si las podemos compartir ahí para que ustedes revisen y puedan ver que todo está bien su nombre y todo, y que si son parte, si están allá tendrían que estar aquí, y si no, para no proceder a eliminar a nadie del salón de clases de Classroom, ¿verdad? La otra vez que veamos, no sé si alguien consiguió el libro que les mostré con una edición más actualizada, que les mencioné la segunda edición en el año 2013. No sé si alguien logró conseguir alguna otra edición. Bueno, entonces, bueno, mañana igual vamos a esperar el día de mañana. Si no encontraron otra, ustedes me indican, entonces, y si no, vamos a dejar ese material, como les mencionaba, yo les voy a ir indicando de qué capítulos viene el primer parcial y así sucesivamente los siguientes parciales, ¿verdad? Para que ustedes ya empiecen ahí y ya sepan cuál es el contenido del examen. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. Ya mañana vamos a pasar a otro paso del programa y espero verlos el día de mañana, siempre en el mismo horario, ¿verdad? Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.